El amor es algo que mueve el mundo, aunque parezca un lugar común, pero es el amor el que nos mueve a estar vivos, a seguir luchando por tantas cosas. Y es el amor a escribir bien el que hace que Gustavo Pereira siga y siga compartiendo con nosotros todas sus creaciones. Diario de las Revelaciones lo hemos reseñado muchas veces en la librería mediática, este compendio que hizo Asirema. Y aquí dice algo, Gustavo, que había mencionado en el segmento pasado del programa. Dice: si algún propósito verdaderamente generoso persiguen las palabras, es el de nombrar y compartir cuanto nos identifica en la prodigiosa diversidad del universo, de cuya presencia y misterios infinitos todo nos incumbe, menos el único rostro de la muerte, salvo su sátira inmortal. Es decir, la muerte es lo más alejado del amor que hay, porque lo más cercano al amor es la vida. Y ustedes han tenido eso en Anzoátegui como un motivo de inspiración para la gestión. E incluso te ha inspirado a ti, después de venir a visitar a Gustavo, de escribir una poesía y hacerla circular por las redes. Cuéntanos de eso. Sí, sí. Bueno, y con esto del amor, tenemos nuestra marca Estado, que es Anzoátegui te enamora, porque realmente pasa así. Todos los que de alguna u otra forma hemos tocado Anzoátegui salimos enamorados o nos quedamos enamorados. Yo sé que ustedes al llegar ven cómo está el estado, cómo está la ciudad o la zona metropolitana de Anzoátegui, se sienten enamorados y se van a ir enamorados de Anzoátegui, Sí, por eso es que así Anzoátegui es. te enamora. Bueno, yo estoy enamorada de Anzoátegui y también siento el amor profundo cada vez que vengo al estudio del poeta Gustavo. No lo hago con frecuencia, pero cuando vengo me inspiro. Y en la última visita que estuve por acá, me tomé una foto que no debe perderse una foto con él y me inspiré en el amor y escribí: siempre es un honor sentarse a hablar entre somaris, con los finos aromas de sus libros, deleite de vino tinto, matices orientales llenos de historias y profunda cultura. Gracias, poeta Gustavo Pereira. Ajá. Gracias. Gustavo inspira versos también. Ese es el amor. Y conocimos hoy al amor de Gustavo Pereira y entendimos tantos poemas, Gustavo, porque la verdad es que tu esposa es Amorosa. hermosa, qué bella mujer, y de verdad que uno al verla se explica toda tu inspiración. Nosotros veníamos en el avión revisando los libros de Gustavo y yo decía: Isidoro, pero es que en cada uno de ellos uno se emociona, uno consigue algo, aunque los hayas leído, al volverlos a leer consigues más y más cosas. Y todo este preámbulo es para preguntarte, Gustavo, sobre el premio Valera Mora. Ya ha tenido 6 ediciones, la edición 1 la ganó Ramón Palomares, la 3 la ganaste tú, la 6 la acaba de ganar Luis Alberto Crespo. En todos los casos han sido poetas muy respetados nacional e internacionalmente. Y muchas personas que investigan sobre la poesía han valorado tu aporte a la poesía con tus somaris, esas especiales formas de hacer poesía que tienes tú. Pero de Palomares y de Luis Alberto, ¿qué aporte sientes tú que ellos han hecho a la poesía? Uno lo siente sin saberlo explicar porque uno lo que es un lector, pero tú que sabes reconocer dónde hay poesía, que la sabes valorar, mientras preparábamos esto, nos decía: hoy a veces en la próxima edición de un libro yo sigo corrigiendo y a veces corrijo y me arrepiento de haber quitado palabras. Es el misterio de la poesía. ¿Qué valoras tú en la poesía de Palomares y en la de Luis Alberto Crespo? Sí, con respecto a la mía, desde luego, yo fui jurado del concurso, el primer concurso, Víctor Valera Mora, que premió a Ramón. Y éramos 5 miembros del jurado, de los cuales estaban 3 miembros de otros países y 2 venezolanos, ¿verdad? Y claro, por recato, los venezolanos nos quedamos callados, ¿no? Dejamos que fuesen los otros poetas extranjeros quienes propusiesen sus candidatos al premio. Porque hicimos primero una selección final, luego una segunda selección y finalmente ya otorgar el premio.
Y en todas las selecciones de los poetas extranjeros aparecía Ramón en primer lugar. Qué lindo. ¿No? Ellos no conocían, me imagino, la poesía de Ramón. La poesía de Ramón es una poesía que, como la de Vallejo, en gran parte o en buena medida es intraducible, sobre todo Sí. la que tiene que ver con su región natal, Sí. con Cuque, con esa habla andina que Ramón rescata, ¿verdad? Y en el caso de Luis Alberto es otro tipo de poesía. Luis Alberto, que se inició con un poemario extraordinario llamado Resolana, sobre su carora, así como Ramón es el poeta del páramo, del frío, de la niebla. Luis Alberto es el poeta de la resolana, de la insolación, del desierto, ¿verdad? De los cactus, de la vegetación árida. ¿Verdad? Esa aridez, ¿verdad? Extrañamente, no es la aridez de la palabra, porque el Ramón es la exuberancia de los Andes, ¿no? El verdor, la neblina, el paisaje. En Luis Alberto es lo contrario. Y en mí, que siempre adoro la montaña cuando estoy en la orilla de la playa y cuando estoy en la montaña vuelvo a mi playa, soy una especie de mezcolanza entre ambos, diría yo, ¿no? Pero en mí el paisaje no ha tenido una influencia determinante en mi poesía, ¿no? Como lo ha tenido en el caso de Ramón y de Luis Alberto, ¿no? A mí me ha afectado mucho, desde el punto de vista de la sensibilidad, la ciudad y sus conflictos, y el género humano y sus conflictos, la humanidad y sus conflictos. Creo que esa es mi preocupación continua y diaria, digamos mi angustia existencial es la condición del otro. Sobre todo cuando esa condición del otro me vulnera por su precariedad, porque ha sido agredida, porque padece una violencia de la que no se habla, que es la violencia de la miseria, ¿verdad? Que es la forma más perversa de la violencia, ¿verdad? De modo que son tres corrientes distintas, yo diría tres maneras, no de ver el mundo, ni siquiera de ver el mundo, sino de escribir el mundo. Sí, sí, es un bello dibujo venezolano de la poesía. Gustavo habla justamente en este momento, hace un comentario sobre la violencia y me lleva a lo primero que dijiste tú, María Alcira, sobre que el mundo está construido por el amor, o se construye con el amor. Deberíamos de agregar también que se destruye con el odio o con el desamor, Sí. porque es evidentísimo que una gran parte de la humanidad, una enorme y gigantesca parte de la humanidad, está sufriendo el desamor de las grandes potencias que de alguna manera practican o ejerciten de determinada manera las políticas, la transmisión de lo que algunos dicen cognitiva, en la cual la gente no sabe que está siendo manipulada. Hay un silencio manipulado y es lo que tú decías, la violencia secreta que existe en la pobreza y en la miseria. Eso es lo que Sí. yo... Fíjate que no es gratuito, que veníamos cuando estábamos conversando hace rato, preparando todo, no es gratuito que las grandes obras que quedan y que nos siguen llegando, como si se hubieran escrito ayer, son escritas desde el amor. Toda la labor que hizo Simón Bolívar y que está reflejada, además de todos sus discursos y de toda su elaboración política, en esas cartas apasionadas que le escribía a Manuela y las respuestas de Manuela. Entonces eso es como si lo estuviéramos viendo ahora, de un enamorado de ahora. Y ese amor que tuvo Cervantes por ese su Don Quijote y todos esos personajes, que es como si los hubiera escrito ahora, mientras que hay otros que quizás no han escrito tanto desde el amor, y entonces su obra va quedando como atrás, que Sí, lo ese decíamos el hace comentario rato, que ¿no? hacíamos un poquitito antes de empezar la grabación, era el comentario que yo le preguntaba a Gustavo, o le preguntaría ahora mismo ya. Don Quijote, ¿todavía tiene vigencia? Y si tiene vigencia, ¿por qué? Sí, creo que tendrá vigencia mientras el ser humano exista. Yo compararía el Quijote con una obra escrita por un ser
superhumano, digamos, ¿no? Porque Cervantes parece haber vivido la condición humana a plenitud. No hay una sola página del Quijote que no esté llena de talento, de gran escritura, de alegría, de vitalidad. Es verdaderamente asombrosa, ¿no? Es más, cuando uno está leyendo el Quijote, yo lo comencé a releer por fortuna, se me ocurrió volverlo a releer hace pocos años, ¿no? Hace 5 o 8 años. Y yo decía, pero ahora me gusta más que antes, ¿no? Sí, sí. Eso pasa con las grandes obras siempre, Sí, ¿no? Así, sí. así pasa con Shakespeare también, que creo que son dos cumbres del género humano. Porque hablando sobre la cuestión del odio, ¿qué ocurre? ¿Por qué la génesis del odio? Para mí la gente que aprende a odiar es porque nunca aprendió a amar, porque no recibió amor. Es una carencia de afecto que se manifestó desde el vientre materno, tal vez, o desde su primera infancia, tal vez. Y esa carencia de amor lo fue llenando de resentimiento, y el resentimiento genera el odio. Los seres humanos que odian, uno puede odiar el mal y su representación terrestre y humana. Yo odio el imperialismo, odio profundamente, odiamos a ese imperio, a ese imperio que le ha hecho tanto daño a la humanidad y se lo sigue haciendo. Sobre el territorio de los Estados Unidos no ha caído jamás ni un cohetico, un triqui-traqui, esa cosa que utilizan los niños en Navidad. Jamás ha caído nada, ¿no? Ellos se han encargado de llevar la guerra para que se maten otros, ¿no? Y cuando se matan ellos es porque los envían a la muerte, ¿no? A los jóvenes que murieron. Ya no, ahora son mercenarios los que hacen la guerra, ¿no? Mercenarios que reclutan en otros países. Y hay compañías de mercenarios. Una de ellas no, la conocemos muy bien en Venezuela. ¿Cómo no? Creo que se llama Aguas Negras, ¿no? Aguas Negras. Exactamente. De modo que la poesía es exactamente lo contrario. Yo quisiera traer, aunque estamos hablando del amor y de la lectura, un hombre que nos amó muchísimo, como fue el comandante Chávez, que además fue amante de la lectura y fue quien nos reenseñó, y ahí concateno a Don Quijote, cuando se hizo la masificación de Don Quijote de la Mancha por Un aquí millón de Ajá. Quijotes. 1 millón de Quijotes repartiéndose por las plazas Simón Bolívar y en las bibliotecas Sí. y en las escuelas. Ahí fue cuando yo volví a agarrar un Quijote en la mano, gracias a Chávez, porque lo había escuchado, habíamos leído referencias en el colegio, en la secundaria, como parte de la literatura, pero más allá de la literatura, yo creo que Chávez nos quiso mostrar, con la masificación del Quijote, una otra forma de amar, otra forma de amar. Y ahí es toda la simbología de Don Quijote de la Mancha. Y además, Sí. fíjate que es importante que haya sido en las plazas Bolívar, Sí. donde se distribuía. Claro. Porque también nos hizo amar a Simón Bolívar mostrándonos su parte humana. Porque esas cartas, y vuelvo a esas cartas, yo he conocido gente que no le gusta leer y que se apasionó por ese libro de las cartas de Bolívar y a partir de ahí empezó a leer. Sí. Porque nos mostró Claro. ese Bolívar humano. Y son lecturas que llevan en su profundidad el amor. Y Venezuela es un país de amor. Nuestros líderes, desde Bolívar, el gran líder de Latinoamérica, estaba lleno de profundo amor y por eso que buscó la libertad y no la guerra. Mira, cuando acabas de comentar esto del Quijote, inmediatamente lo asocié con aquella frase del Che. Rocinante comenzó a cabalgar nuevamente, le decía él a su familia. Y además de eso diría que con Chávez, como con Bolívar y como otros grandes también, Rocinante comenzó a cabalgar también. Porque si hay algo en el Quijote que nos decía Gustavo recién sobre el amor y demás, estaba referido a la justicia. Él salió a desfacer entuertos. Él salió a pelear por la justicia. Claro. No sé cómo lo encararías tú No, ese sin aspecto. duda. Es un personaje que salió a eso. Era un caballero andante, ¿no? Y si no, no embiste los molinos de viento creyendo que eran gigantes que iban a agredir a otros seres humanos. Y su lucha no cayó en saco roto, Claro. puesto que todavía, 500 años después, estamos hablando
de ese libro, casi 500 años. Sin duda. después. Y estamos en las mismas luchas, solo que Sí. con otros personajes, ¿no? Exactamente. ¿Con quién estaríamos Sí. luchando ahora? Bueno, ahora estamos luchando con el imperio más feroz que Sí. existe hoy en la humanidad. Pero fíjate que cuando se estaba discutiendo, yo me acordé mucho cuando hablaste sobre el Quijote, porque recuerda que eso transcurre fundamentalmente en Castilla, ¿no? ¿No? A pesar de que el Quijote emprende una travesía por otras provincias españolas, en aquel entonces reinos españoles, ¿no? Pero el Quijote está escrito en castellano, pues, Así es. ¿no? Castilla, porque él era castellano, castellano. Cervantes. Cuando se estaba discutiendo en la constituyente a la que tuve el honor de pertenecer, el nombre de Venezuela, el idioma de la República de Venezuela, de la República Bolivariana, ya se había aprobado el nombre de República Bolivariana, pero ahora, ¿cuál es el idioma oficial de Venezuela? Muchos propusieron que tenía que ser el español, porque, por supuesto, yo me opuse. Por otro lado, era una oposición fundada en constituciones nuestras anteriores que probablemente quienes lo aprobaron así tenían el mismo razonamiento que yo empleé. Porque en las constituciones anteriores, cuando aparece el idioma de la República de Venezuela, es el castellano, ¿verdad? ¿Por qué el castellano y no el español? Uno sale al exterior y cuando le pregunta qué lengua habla y dice castellano, nadie le va a entender en el exterior. Si dice español, por supuesto, ¿no? Se está imponiendo. Pero el español, digamos, es la lengua de Castilla que se universalizó en España gracias al dominio de Castilla y León sobre los otros reinos. Porque en España se habla en euskera, se habla en gallego, se habla en catalán. Entonces, la gramática de Bello, que es la más hermosa, es la única por lo menos que yo he tolerado durante toda mi vida y además la leí con un gran deleite y siempre la consulto con un gran deleite. La gramática de Bello se llama Gramática Castellana para los Americanos, para uso de los americanos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos un castellano venezolano, Sí, señor. como los uruguayos hablan un castellano uruguayo. Nos entendemos en el idioma castellano. Claro, decirle el español es mucho más simple, pero no responde a la realidad histórica. Y una constitución tiene que responder a una realidad, pero que también es una realidad histórica, ¿verdad? Nosotros pues, decimos que hablamos español y nos entendemos perfectamente, y no hay ningún problema con decirlo, ¿verdad? Pero haciendo la advertencia que en España también, cuando decimos que hablamos español, estamos subordinando que el catalán, que el vasco, el euskera, el gallego, etcétera, no son idiomas, son dialectos, como peyorizamos acá a las lenguas indígenas, que son lenguas y le dicen dialectos indígenas. Esos no son dialectos, son idiomas, idiomas completos en donde se puede decir cualquier cosa que el ser humano puede decir. Y que se puede decir tan hermoso como en tu poesía supuesto. Sobre Salvaje Sobre Salvaje, se expresa. la poesía más leída y más Sí, sí, aplaudida sí. y de más celebración de nuestros idiomas indígenas. Todavía nos queda un segmento más y te dejamos una propuesta, que te vamos a mandar toda la investigación de Minelia Villalba de Ledesma para defender la expresión el español de Venezuela. Perfecto. Y ahí seguimos en este debate maravilloso. Me encantaría La conocerla. Minelia, vamos a mandar todo eso. Ya venimos con más. Sobre Salvajes, Gustavo Pereira. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuán enapué, semilla del vientre. Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoji, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen majocaraiza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega.
tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes.